Muy bien, hermanos y hermanas, pues en esta mañana llevamos las últimas predicaciones, espero que aprendiendo acerca de lo que el Señor nos enseña en su palabra, y en Mateo concretamente, en el capítulo 6, que es donde el Señor nos está hablando acerca del cómo orar. Nos está enseñando la manera de estar centrado en primer lugar en Él y de ser consciente de las necesidades reales por las cuales tenemos que pedir, por las cosas importantes que tenemos que pedir. Pues en esta semana, en este domingo, vamos a continuar con lo que es esta oración, el Padre Nuestro. Pero me gustaría que antes de nada pudiéramos ir a tener un texto que se encuentra en el libro de Santiago, la carta de Santiago, en el capítulo 4. Santiago, capítulo 4. Y vamos a leer los primeros versículos de este capítulo. Dice Santiago 4: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Cuando leemos estos versículos que están escritos y están hablando pues a las tribus que están en dispersión, está hablando y dirigiéndose también a creyentes, donde nos encontramos que hay este tipo de situaciones que nos llama poderosamente la atención y que quizás solamente nosotros la veríamos o creemos o deseamos verlas solamente estas actitudes en la gente que no conoce al Señor, en la gente de la calle. Nos sorprende. Y nos sorprende porque es bastante fácil para las iglesias caer en conflicto. Y así, no solamente en esta carta, la vemos también en distintas epístolas, sobre todo de Pablo, a distintas iglesias, que son escritas estas epístolas para hacer frente a situaciones no solamente de peligros que vienen del exterior, sino de situaciones que surgen de la propia congregación, de la propia iglesia. Y allí, donde hay una comunidad de personas que están dominadas por el pecado, no que están dominadas y están bajo el control del Espíritu de Dios, sino que están dominadas por el pecado, aquellas personas que no han puesto de una manera completa su vida en santificación delante del Señor, pues son personas que en el momento que están conviviendo juntas o que tienen de alguna manera un cierto roce, tienen una proximidad, es muy fácil que tarde o temprano termine habiendo distintos problemas. ¿Por qué? Porque allí donde hay una comunidad cristiana, donde hay diversidad, allí donde hay esta diversidad también hay diversidad de visiones. Hay visión distinta de las cosas. Y cuando no se está debidamente controlado por el Espíritu Santo, termina trayendo dificultades. Pero la palabra del Señor nos enseña algo muy importante. Vemos esta realidad, pero la palabra del Señor nos dice que estos conflictos
caen por la borda. Estos conflictos son desarmados cuando realmente una iglesia, cuando una comunidad se pone delante del Señor y ora, pero ora realmente en la línea que el Señor nos está a nosotros enseñando. No que se reúne para orar por situaciones aisladas solamente, o se reúne para orar por cosas puntuales, sino que realmente se reúne con la vista puesta en el Señor, siendo consciente de que Él es el único proveedor que puede suplir cada una de nuestras necesidades, pero necesidades auténticas, nuestras necesidades espirituales. Así que si la gran preocupación que pueda haber en tu vida es la de girar en torno a engrandecer tu nombre, vas a terminar sintiéndote lógicamente incómodo dentro de esa comunidad, dentro de esa iglesia. Pero si tu preocupación principal está puesta en engrandecer el nombre de Dios, en buscar el avance de su reino, en buscar su bondad, en buscar su propósito en el mundo, entonces la presencia del pecado en tu comunidad, incluso trabajando directamente en tu propio pecado personal, viene a ofrecer una oportunidad para que avance su voluntad mediante una respuesta según Cristo. Qué bueno saber de que no hay problema, por muy grande que sea, que el Señor no pueda solucionarlo. Pero tenemos que ser conscientes tanto de la realidad del problema como ser conscientes de delante de quién estamos. Estamos, como hemos estado orando y hemos estado cantando, nada más ni nada menos que delante del Dios Todopoderoso, aquel, el único que hace grandes maravillas, aquel que solamente uno cuando está delante de su presencia no le queda otra que caer rendido, quebrantado, dando gracias, pidiendo perdón delante de Él. Jesús establece la prioridad para nuestras oraciones. Y cuando la Iglesia se reúne y cuando la Iglesia ora, alineada con este Padre Nuestro, no que estemos repitiendo el Padre Nuestro, como os dije la primera vez, sino alineada exactamente con la visión puesta donde tenemos que estar puesta, sabiendo las necesidades que realmente tenemos, sabiendo quién es a quien estamos orando. Es decir, cuando estamos orando en línea al Padre Nuestro, en el deseo de que el Rey de Reyes venga y reine, como también hemos estado cantando antes, pues esto nos ayuda a dejar de competir muchas veces por situaciones que se levantan dentro de las iglesias, que se levanta dentro de la iglesia, de a ver quién es el que tiene el mejor puesto, o a ver quién es el que tiene la razón, o a ver cuál es el que tiene la visión más exacta de las cosas. Cuando estamos orando juntos como iglesia, el Señor nos viene a ofrecer, nos provee precisamente de esa virtud, la de aprender a confiar en Él. Él lo puede todo. Y cuando estamos, como digo, delante de Él, caemos rendidos a sus pies y solamente hay un deseo en nuestros corazones, una súplica en nuestros corazones, la que sea Él el que tome su justo lugar en nuestra iglesia. Toma tu lugar en la iglesia. Y ya sabemos que para que Él tome el justo lugar en la iglesia, muchas veces nosotros ya sabemos también lo que tenemos que hacer. Cuando esto lo hacemos delante del Señor, es como si se sincronizaran al mismo tiempo nuestros relojes, a fin de que todos pues estemos trabajando y estemos andando, ¿no?, en la misma dirección. Muchas veces se puede estar andando, muchas veces se puede estar trabajando, pero cuando no estamos sincronizados delante del Señor,
y vamos cada uno por nuestro lado y anteponiendo sobre todo nuestros proyectos personales o nuestros problemas. Nos pasa como, no sé si lo veis o si os gusta, las carreras estas que hay de remos, donde hay remos por la derecha, que no se llama la derecha, será babor y tal, pero como no lo sé, hay remos en nuestra televisión, remos por la derecha y remos por la izquierda. Y lo importante, efectivamente, es el motor de esa embarcación, y el motor es humano, ahí no hay ningún motorcillo, ahí es el remar, remar, remar. Pero ¿sabéis una cosa interesante? La clave, aparte de remar con fuerza, es que todos estén remando al mismo tiempo y hacia la misma dirección. Como haya alguien o alguno que vayan más lento, pues al final el barco se dobla, pierde la dirección que tiene y se va precisamente doblando hacia la dirección que menos se está remando. El estar delante del Señor en oración, como iglesia, buscándolo a Él como nuestro Señor, como nuestro Padre, sabiendo que Él es el Todopoderoso, el que está en los cielos, el que reina en cielo y tierra, nos va a traer unidad y nos va a recordar, sin importar nuestra circunstancia, sin importar si tengo problemas económicos, si soy rico, si soy pobre, sin importar si soy viejo o si soy joven, sin importar si somos muchos o somos pocos, pero nos trae una visión para todos similar, la de ser conscientes de que todos necesitamos exactamente lo mismo. ¿Y sabéis lo que necesitamos todos? La preciosa presencia de Dios. Esa es nuestra necesidad, la preciosa presencia de Dios. Así que vamos a leer, a repetir la lectura de los últimos días, y voy a leer unos versículos de Mateo capítulo 6, en el versículo 9, cuando dice así el Señor: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. Pues cuando estamos viendo estos tres imperativos que hay en el primer bloque de peticiones, ¿os acordáis que el esquema que el Señor nos pone es un esquema muy sencillo, un esquema con el cual lo podemos visualizar realmente y muy bien lo que Dios nos está enseñando con el Padre Nuestro? Veamos, en primer lugar, ser conscientes, tener conciencia de a quién nos estamos dirigiendo, estar centrados, estar enfocados en aquel con el que nos estamos dirigiendo. Y a quien nos estamos dirigiendo es nuestro Padre, el Padre de todos nosotros, los que hemos sido convertidos, que el Señor ha regenerado nuestros corazones. Y luego, después de esto, el Señor nos enseña a pedir. Y nos encontramos que hay prácticamente dos bloques muy claros que vienen a ser los dos bloques, uno que está enfocado en Dios y otro bloque muy claro que está enfocado sobre todo a nuestras necesidades, está enfocado más bien en nosotros. Nosotros estamos en el primero de esos bloques y estuvimos viendo que en esos bloques estaban las peticiones de parte del Señor, la petición de santificado sea tu nombre, y también hoy vamos a ver el venga tu reino y hágase tu voluntad. Ahí es donde nos vamos a encontrar. Pues bien, estos tres primeros imperativos, estos tres primeros verbos que están puestos, que además mirad que está puesto justo antes,
de la petición son bastante significativos, porque al estar puestos de esa manera, estos verbos, el santificado sea tu nombre, el venga, su reino, el hágase tu voluntad, son tres verbos o tres imperativos que se conocen como tres imperativos que son vivos y que traen y que vienen a enfatizar una cosa muy clara. Están puestos de esa manera porque lo que nos hace ver sobre todo es la urgencia. Lo que se está aquí poniendo en estas tres primeras peticiones es urgencia. Con respecto a la primera petición, observamos que significa que el adorador está completamente lleno de ganas, lleno de deseo, diríamos casi con ansiedad de que el nombre del Padre sea adorado, de que el nombre del Padre sea honrado y sea glorificado, y que no puede esperar más para comunicar ni para expresar su deseo de que Dios es el que debe de recibir este honor, y además lo debe de recibir de labios, de corazones y de vidas de cada persona. Esta petición era importante, muy importante, la primera de ellas, santificado sea tu nombre. Era importante porque esta petición viene a marcar prácticamente la pauta para el resto de la oración. Por eso es algo bastante importante. Y todo lo que le pedimos a Dios debe fluir de este deseo, que es un deseo que, como decía antes, lo viene a consumir todo, lo consume todo. El nombre del Padre no será santificado a través del mundo a menos que se reconozca una cosa importante: su soberanía real. Si no hay un reconocimiento de nuestra soberanía de Dios, el nombre del Padre no será santificado a través del mundo. Esto viene a conducir y nos pone prácticamente a las puertas de la segunda petición, que es lo que en esta mañana queremos empezar a desarrollar. Venga tu reino. Y cuando uno lee esta oración tan cortita, dice, pues como es muy cortita, pues debe ser algo muy rápido, como es más cortita, debe de tener menos profundidad que la que hemos visto al principio, ¿no?, de santificado sea tu nombre. Pues no nos equivoquemos. Efectivamente es una frase corta, venga tu reino, pero es una frase que realmente tiene la trascendencia, muy importante trascendencia también dentro de lo que es esta oración. Hay una cuestión que yo creo que tenemos todos clara. La cuestión es que el Evangelio nos ha cambiado, el Evangelio nos ha transformado. Así que, hermanos, lo que rogamos es que el reino de Dios se extienda mediante la expansión del Evangelio hasta el último rincón de la tierra. Ese es nuestro deseo. Y esa es la línea en la que va precisamente esta segunda petición. Es una petición, como digo, que trasciende también, que es importante y trasciende en su alcance. Porque si la primera petición estaba fijada, como he dicho antes, la mirada estaba puesta en la persona de Dios, ¿en qué está puesta ahora la mirada en esta segunda petición, venga tu reino? Está puesta en su obra, está puesta en sus designios en la historia humana. Venga tu reino es algo que podemos decirlo, y de hecho, cuando muchas veces oramos la oración que nos escuchamos todos aquí, comunitaria, cuando oramos muchas veces utilizamos venga tu reino. Es algo que se puede decir con cierta facilidad, pero, hermanos, tiene grandes implicaciones el estar pidiendo esto al Señor. Implicaciones no solamente para nosotros que estamos levantando esta oración, implicaciones para la Iglesia porque es una oración comunitaria, sino también implicaciones para el mundo en general. ¿Qué es lo que realmente estamos pidiendo cuando estamos diciendo venga tu reino? Pues cuando pedimos venga tu reino, la verdad que es
una respuesta un poquito compleja. No es muy fácil. Pero vamos a ver la luz que nos da la palabra del Señor acerca precisamente de esta petición de venga tu reino. Porque en cierto sentido, Dios, que nosotros sepamos, nunca ha dejado de reinar. Que nosotros sepamos, Dios nunca ha abdicado de su reino, de su trono, sino que el Señor gobierna con plena eficacia y lo gobierna conduciéndolo hasta el final, donde se cumplan cada uno de sus propósitos eternos. Pero no, que nosotros sepamos, en ningún momento Dios ha dejado de reinar. El reino no suele concebirse en las Escrituras como un lugar físico, sino que cuando hablamos de las palabras de Dios acerca del reino, está hablando acerca de lo que es el ejercicio del gobierno de Dios. Un ejercicio del gobierno de Dios que está siendo trascendente en la vida de cada uno de nosotros. Reino, cuando hablamos de reino, deberíamos de estar hablando de reinado, estando enfocados en el rey. ¿Quién es el rey? ¿Cómo gobierna el rey? ¿Qué características tiene el rey? Así que no se trata, cuando hablamos de reino, de un territorio, sino más bien del ejercicio de la soberanía de aquel que está reinando. Y además, está reinando sobre un reino donde los súbditos son leales. Hay un texto que nos recuerda la palabra del Señor en Daniel, en el libro de Daniel, donde dice: su dominio es un dominio eterno y su reino permanece de generación en generación. Por cierto, una cosa importante cuando vemos el término, estos versículos de Daniel, una cosa muy interesante, porque a continuación, justo a continuación, está en Daniel 4:34, por si alguno luego lo queremos ver por casa. Pero es curioso porque a continuación, precisamente, de hablar del dominio del reino, de que su reino permanece para siempre, eternamente, de generación en generación, pues inmediatamente, a continuación de este versículo, vienen palabras que están hablando acerca de la voluntad de Dios. ¿Y por qué esto es curioso e interesante? Porque a continuación del reino habla exactamente lo mismo de lo que está hablando el Padre Nuestro. Venga tu reino, y a continuación que viene, hágase tu voluntad. Pues Daniel 4 está hablando exactamente de lo mismo y en la misma dirección. El concepto del reino de Dios, puesto que siempre se refiere a su gobierno, un gobierno efectivo, es inseparable de una idea, es inseparable de la idea del cumplimiento de su voluntad. No podemos separar nunca, si estamos hablando del reino de Dios, de separarlo del cumplimiento de su voluntad. Así que podemos decir de que el mundo ya está bajo el reino de Dios. Y además, como hemos leído, siempre estará bajo el reinado de Dios. Él reina ahora y siempre. No sé si os acordáis que son dos versículos que hemos leído en el Salmo 24, precisamente cuando hemos pasado la ofrenda. Él reina ahora y siempre, y Él es quien controla todos los elementos. Él es el que dirige la historia. Antes de llegar al capítulo 6, en el capítulo 5, dice en el versículo 45 Mateo: para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Él reina sobre todas las cosas. ¿Y qué sería
como decía al principio, ¿qué sería de nosotros si esto no fuese así? ¿Qué sería de ti y de mí si realmente Él no fuera el que reina sobre todas las cosas? Pero una pregunta, si Dios es quien está gobernando el universo, ¿para qué estamos entonces también orando nosotros al mismo tiempo, venga tu reino? Si Él está reinando ya. Hermanos, el hombre en general no está dispuesto a acatar la voluntad de Dios. ¿Es así? El hombre no ve ni su gobierno, ni está dispuesto, mucho menos dispuesto, a someterse a Él. Antes está dispuesto a dejarse arrastrar de alguna manera por la voluntad del maligno, antes que someterse a la voluntad de Dios. Y esto trae consecuencias, y esto trae efectos inmediatos, porque sin llegar a negar en ningún momento la soberanía de Dios, afirmamos, como dice el apóstol Juan, dice, todo el mundo yace bajo el poder del maligno, que es lo que leemos, todo el mundo yace bajo el poder del maligno. En este sentido, el mundo está muy lejos de estar sirviendo a Dios, está muy lejos de estar dispuesto de someterse a Dios y necesita ser liberado precisamente de la tiranía del enemigo, de la tiranía de Satanás, y que vuelva otra vez a estar bajo el gobierno de Dios. Esa es la necesidad real del hombre, porque aunque el reino ya está aquí, todavía está ausente de muchos corazones. O no conocemos gente que aunque el reino ya esté aquí, aunque el reino ha llegado, no conocemos muy cercano a nosotros, familiares nuestros por los que llevamos muchísimo tiempo orando. No conocemos a compañeros de trabajo por los que llevamos muchísimo tiempo orando. Y podemos decir de que efectivamente el reino está aquí, pero todavía está ausente de muchos corazones. En otro sentido, el reino de Dios, la palabra nos dice que ya vino, ya se acercó al mundo en la persona del Mesías. Este es el mensaje, ¿no?, que nos encontramos en Juan el Bautista. Este es el mensaje que es proclamado de boca del Señor Jesús, proclamado por sus propios discípulos. El reino de los cielos se ha acercado. Pero hay un versículo muy interesante, un versículo también en un evangelio, en este caso en el Evangelio de Lucas, que dice: el reino de Dios entre vosotros está. Y este es un versículo interesante porque si todas las definiciones que tenemos acerca del reino de los cielos se ponen delante de esto, terminan palideciendo delante de esta realidad dicha por el Señor. El reino de Dios entre vosotros está. Este reino de Dios se ha acercado, y por eso es la importancia, la trascendencia, se ha acercado, y se ha acercado no de cualquier manera, sino que se ha acercado en la persona de Jesús. También en otras ocasiones, a pesar de la presencia en la tierra como el Mesías, el Señor Jesús, cuando habla acerca del reino, está hablando mirando hacia el futuro. Y es curioso. Vamos a ver algunos versículos también que hablan acerca de esto, que, sin salirnos de Mateo. En el mismo capítulo 5, en el versículo 19, dice la palabra del Señor: de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que lo haga y lo enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Y si vamos un poquito más adelante del texto donde está el Padre Nuestro, en el capítulo 7, en el versículo 21, dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos.
Pero también un poquito más adelante, en el capítulo 8, también habla de esto y dice, palabras del Señor Jesús, y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Y ya también en la parte final de Mateo, también nos encontramos bastante referencia a esto de boca del Señor Jesús. Por ejemplo, en el capítulo 18, en el versículo 3 dice, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Hay más, nos seguimos, pero hay muchas más, incluso dentro todavía del Evangelio de Mateo, que están apuntando a esto. Aunque el Señor Jesús, el reino de los cielos dice que su presencia ha llegado con la llegada del Mesías, el propio Señor Jesús también está hablando acerca de la manifestación del reino, también mirando hacia el futuro. Así que pedir la venida del reino implica que aún no ha llegado en su plenitud. El reino se ha acercado, pero aún no ha llegado en su plenitud. Por lo tanto, esta segunda petición, la de venga tu reino, está contemplando también la segunda venida de Jesucristo. Su venida en majestad para establecer el reino de Dios en plenitud. Y podríamos buscar, no ya por el tema de tiempo, pero Pablo, también tanto dirigiéndose a la iglesia de Tesalónica como dirigiéndose también en carta a Tito, también está hablando en esta misma línea. Venga tu reino, venga tu reino. ¿Qué nos habla? Nos está hablando también de la segunda venida de Cristo. Nos está hablando cuando el reino de Dios será establecido en poder sobre todo este mundo. Por lo tanto, debemos entender que el anhelo de la venida del Mesías en su segunda venida, de la venida del reino, incluye sobre todo el deseo del pronto retorno del Señor Jesús. Y también esto lo piden nuestros corazones con anhelo y lo escuchamos. Señor, ven pronto. Pero es difícil cuando vemos todo esto, terminar de ver o de pensar que este es el sentido prioritario de las palabras del Padre Nuestro. Porque si recordamos que Jesús, cuando está dando el Padre Nuestro, no había todavía no había comenzado todavía a enseñar a sus discípulos acerca de su segunda venida. Así que si el significado primario no es, como he dicho al principio, el gobierno universal de Dios, que lo enfoca, pero no ese es el sentido prioritario en el presente, ni tampoco la venida de Cristo en el pasado, ni tampoco en su segunda venida. ¿Cuál es el sentido prioritario que está dando el Padre Nuestro cuando habla acerca de venga tu reino? Pues muy seguramente tiene que ver con la extensión del reino de Dios por medio del testimonio de los discípulos y en base a la obra de Cristo mismo. Está apuntando también acerca de la evangelización, está apuntando acerca de la extensión de llegar la palabra hasta el último rincón de este mundo. Porque si el reino se acercó en aquel momento a Israel a través de la presencia del Mesías, hermanos, sigue acercándose a la gente en cada generación a través de la Iglesia, a través del pueblo de Dios. Recordar unas palabras que dice Pablo precisamente a la iglesia de Colosas. Le dice, el Padre nos libró del dominio de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo amado. Y también, en este caso ahora, a la iglesia de Tesalónica, Pablo dice, os exhortábamos para que anduvieseis como es digno del Dios que os ha llamado a su reino y a su gloria. Venga tu reino es en una forma clara una oración, como digo, por el progreso de la actividad misionera. Así que
si la primera petición, la de santificado sea tu nombre, contemplaba la persona de Dios, por ese motivo os decía antes que la segunda está contemplando la obra de Dios. Desde antes de la fundación del mundo, Dios ya tenía esta intención, la de formar un pueblo para sí, para que more eternamente y para siempre en su reino. Venid, dice Mateo por boca del Señor, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Así que cada conversión, cada incorporación de alguien dentro del pueblo de Dios, cada expresión de sumisión de nuestra voluntad, viene a constituir una venida del reino. Estar en el reino es obedecer la voluntad de Dios. El reino de Dios no tiene que ver, como he dicho, ni con naciones, ni con reinos que nosotros conocemos de reyes humanos, ni de países del mundo, sino que el reino de Dios es algo que tiene que ver con cada uno de nosotros. El reino exige sumisión de tu voluntad, exige la sumisión de tu corazón, la sumisión, en definitiva, de tu vida. Y solo cuando cada uno de nosotros ha tomado la decisión personal de someter su voluntad a Dios, viene el reino. Y el crecimiento del reino es importante porque no se está refiriendo solamente en cuanto al tema de número. El crecimiento del reino no se está hablando solamente de temas de crecimiento en cuanto a número de personas que van a aumentar ese reino, sino que también está hablando acerca de profundidad y también está hablando acerca de calidad. No solo de la conversión, no solo de la incorporación de nuevos ciudadanos, sino que está hablando acerca de madurez, de la madurez de cada uno de nosotros que en teoría ya hemos sido incorporados al reino. El venga tu reino también trasciende, no solamente para los no creyentes, sino que está trascendiendo sobre cada uno de nosotros. Porque podríamos caer en una contradicción bastante grande cuando estamos orando el Padre Nuestro y decimos, venga tu reino. Porque podríamos estar, por un lado, orando por la extensión del reino en el mundo y al mismo tiempo podríamos estar estorbando por nuestra forma de ser, por nuestra actitud, por nuestra desobediencia. Podríamos estar estorbando la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. El reino de Dios es algo muy real, es algo intenso, es algo que trasciende no solamente en su pueblo, no solamente trasciende en sus hijos, en los hijos de Dios, sino que trasciende hasta el último rincón del mundo. El reino de Dios no está presente con nosotros, o mejor dicho, nosotros no estamos presentes en él mientras no estemos haciendo su voluntad. Si no hacemos su voluntad, si no buscamos su voluntad, no podemos estar en ese reino. Y esto nos lleva a la tercera y última petición, que esta silla de tiempo es muy cortita, porque está muy ligada precisamente a esta segunda que he dicho de venga tu reino. Había una canción, no me acuerdo si era de los años 70, de los años 80, pero mejor me ayudáis, que se hizo muy popular y que decía, paren en este mundo que me quiero bajar de él. No sé si os acordáis, ¿no? ¿Acordáis alguno, no? Más o menos era así, ¿no? Paren en este mundo que me quiero bajar. Tuvo mucho éxito. Hermanos, yo no sé, pero es cierto que a medida que conocemos al Señor, a medida que recibimos las bendiciones de parte de Dios, a medida que vemos su mano sanadora, milagrosa y poderosa, parece que estamos muchas veces cansados del mundo en el que vivimos y anhelamos algo que sea mucho mejor.
¿Qué puede ser algo mejor de este mundo en el cual estamos viviendo? Mirar dónde se encuentra puesto el Padre Nuestro. Versículos poco después de donde viene el Sermón del Monte. Nos gustaría y anhelamos algo mucho mejor que las cosas de este mundo. Nos gustaría estar experimentando la plenitud de las bienaventuranzas en nuestras vidas. Nos gustaría estar donde se reconozca, donde se adore el gobierno de Dios. Pero hermanos, Dios nos lo ha prometido y su promesa precisamente es la que viene a avivar nuestro anhelo. Por eso decimos, venga tu reino. Anhelamos ver, como digo, que Dios reine aquí en la tierra de la misma manera que está reinando en los cielos. Y nuestro deseo no es otro que la gente se someta, pero no de una manera forzada o engañada o con desconfianza al gobierno de Dios. No queremos eso. Queremos y deseamos que se sometan con gozo, gozosamente, porque están convencidos de que Él es bueno. Y oramos entonces para que se cumpla la voluntad de Dios en la tierra, como sea que se determine, como lo determine Dios. Y cuando estamos en esa actitud, incluso podemos decir, ¿y si eso significa sacrificio? ¿Y si eso significa sufrimiento? Pues también aceptamos la voluntad de Dios por encima de todo. Él es bueno. El libro de la carta a los Hebreos, en el capítulo 1, nos dice, a la altura del versículo 14, nos habla acerca de los ángeles, nos habla acerca de los seres espirituales, y dice que nos vienen a decir este libro que la esfera celestial, los ángeles, vienen a ser espíritus que ministran. Espíritus, dice, ministradores que están enviados para servir. Y en Isaías habla también acerca de ellos y viene a decirle que su adoración, la palabra concreta dice, su adoración es cabal y su obediencia es absoluta a Dios. Por lo tanto, hermano, cuando vemos cómo se gobierna en el cielo y cómo los súbditos están siendo fieles, están siendo cabales, como dice el texto, nos damos cuenta que en el cielo todo funciona poco menos que a la perfección. Funciona perfectamente. Pero, hermano, seguimos viendo con nuestros ojos terrenales de la manera que funciona aquí abajo. Allí en el cielo funciona a la perfección, pero aquí abajo seguimos acusando las terribles consecuencias del pecado, seguimos acusando las terribles consecuencias de la impiedad humana, donde hay divisiones, donde hay discordias, donde hay guerras, donde hay peleas, donde hay odios, donde hay envidia, y cortamos porque tendríamos una lista muy, muy larga. Y sabemos que mientras el mundo siga viviendo a espaldas de Dios, su voluntad revelada no será acatada, sino que como mucho nos pasaría como los relojes. Sabemos que los relojes, aunque estén rotos, al menos 2 veces al día marca bien la hora, ¿no? Eso lo sabemos. Pues nosotros muchas veces lo hacemos así, mira, a lo mejor de manera casual coincide con la voluntad de Dios, pero no porque busquemos y anhelemos llevar a cabo la voluntad de Dios. Si vive el hombre a espaldas de Dios, su voluntad revelada no será acatada, no será llevada a cabo, sino que será llevada de una manera parcial, por una razón muy sencilla que nos recuerda Pablo en Romanos, porque el hombre carnal no puede agradar a Dios, ni tan siquiera aunque quiera, por mucho que se esfuerce. Así que pedir que su voluntad se haga en la tierra es desear la conversión
y la regeneración de nuestros prójimos, de todos aquellos por los que estamos orando constantemente, todos aquellos que nos llena de tristeza nuestros corazones porque vemos que se encuentran viviendo a espaldas del Señor, caminando en dirección contraria y en sus corazones solamente hay tinieblas y hay muerte. Pero esta oración, hágase tu voluntad como en el cielo así también en la tierra, no solamente contempla la desobediencia del incrédulo, sino también la obediencia parcial, en parte, del creyente. Porque esta oración de hágase tu voluntad viene a dejar claro que nosotros buscamos muchas veces no su voluntad, sino seguimos buscando la nuestra. Y queremos y deseamos que nuestra voluntad coincida con la voluntad de Dios, y si no, lo forzamos para que así parezca. Y leyendo acerca de la voluntad parcial, el obedecer parcialmente a Dios, me recuerda un pasaje que se encuentra en el Antiguo Testamento, en 2 de Samuel, cuando Dios, Saúl está en guerra y Dios le dice, si me obedeces en todo, vencerás en esta batalla, seguirás siendo rey. Y Saúl coge uno a uno todos los puntos y entiende perfectamente todos los puntos que Dios le está diciendo que tiene que obedecerle. Y así va Saúl y se presenta y lucha contra el enemigo y termina venciendo porque Dios le da la victoria a Saúl. Pero resulta que Saúl no obedece todos los puntos que Dios le ha dado, obedece solamente unos cuantos, obedece parcialmente. Pero claro, luego a continuación Saúl ofrece grandes holocaustos y grandes sacrificios a Dios. ¿Y qué es lo que viene a continuación? Eso está en el capítulo 15 de 2 de Samuel. ¿A continuación qué aparece? Aparece la exhortación de Dios por boca del profeta Samuel. ¿Y qué es lo que le dice a Saúl? Le viene a decir, ¿tú crees que por ofrecer holocaustos y sacrificios a Dios vas de alguna manera a ocultar tu desobediencia o que solamente has obedecido en parte a Dios? No, a Dios no le agrada eso. Por eso dejarás de ser rey. Es la manera en la que Dios castiga y piensa acerca de que nuestra obediencia a Él debe ser una obediencia total, nunca parcial. Porque cuando obedecemos parcialmente es porque todavía nuestro yo está ahí mucho y tenemos más el deseo de agradar a mi yo que agradar al propio Dios. No podemos pronunciar estas palabras de hágase tu voluntad sin considerar si caminamos en la voluntad de Dios, si caminamos bajo su señorío y buscando su voluntad. Y esta petición, cuando la meditamos, la de hágase tu voluntad como en el cielo así también en la tierra, si esto lo llegamos a meditar, nos centramos y nos ponemos seriamente a meditarlo, nos va a producir una fortísima sacudida en nuestras vidas y nuestros corazones. ¿Por qué? Porque va a ser zarandeado por completo lo que más sobresale de nuestra personalidad. ¿Y sabéis qué es lo que más sobresale de nuestra personalidad? Nuestra propia voluntad. Así que si estamos persuadidos del amor de Dios, que espero que sí, y de su sabiduría, debería resultarnos, por lo tanto, fácil pronunciar estas palabras. Pero como somos conscientes, y cada uno de nosotros nos conocemos bastante bien, y conocemos nuestras limitaciones, las limitaciones de todas las cosas, y conocemos la carnalidad que todavía sigue habiendo en cada uno de nosotros, una carnalidad que se filtra precisamente en nuestros deseos, deberíamos de corazón desear que se cumpla no nuestra voluntad, porque sabemos cómo somos
sino desear que se cumpla la voluntad de Dios. Así que decir, junto con el salmista, las mismas palabras que el salmista vino a decir, porque seguro que se sentó y vio y meditó realmente el significado de la voluntad de Dios y dijo: me deleito en hacer tu voluntad, Dios mío. Ese debe ser nuestro deseo. Me deleito en hacer tu voluntad, Dios mío. Así que, hermanos, para terminar, esto lo voy a decir después de lo del jueves que dije, ¿no? que lo repito mucho y luego me alargo. Para terminar, no suele resultar ni mucho menos fácil decir estas palabras de hágase tu voluntad. ¿Sabéis por qué? ¿Por qué no nos resulta fácil decir estas palabras? Porque el llevar a cabo la voluntad de Dios en mi vida, ¿sabéis lo que significa? Significa crucificar mis deseos carnales. Significa crucificar mi yo en la cruz, allí donde murió el Señor. Que allí queden esos deseos carnales nuestros, como dice Pablo en Gálatas. Así que, hermanos, somos llamados a llevar nuestra cruz y somos llamados a seguir a Cristo. Pero voy a dejaros un versículo también que se encuentra en Mateo, un pasaje muy cortito que se encuentra en Mateo, prácticamente al final de Mateo, en el capítulo 26, porque aquí viene una frase que es muy difícil de despegar, de quitar, está muy unida a esta tercera petición del Padre Nuestro. Esta es una oración hecha por el Señor Jesús, pronunciada en el huerto de Getsemaní. Y en el capítulo 26 dice así, en el versículo 36, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que voy y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Hermanos, ese es nuestro deseo cuando estamos delante del Señor. Que no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Señor y Padre, te damos muchísimas gracias, Señor, por tu palabra. Te damos muchísimas gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia con cada uno de nosotros. Tú eres nuestro Creador. Si estamos aquí, es por tu gracia. Si estamos aquí, es porque tú nos has rescatado. Nos has hecho una nueva persona, has puesto un nuevo corazón, lo has cambiado en nuestra naturaleza, pero no solamente eso, sino que sigues estando, trabajando en nuestros corazones. No solamente eso, sino que eres tú el que nos provees y estás atento a cada una de nuestras necesidades reales. Por eso, Señor, te doy tantas gracias por tu palabra, porque ella nos enseña, nos corrige, nos exhorta y nos dice cómo realmente debemos de caminar agarrados de tu mano, Señor. No nos sueltes nunca, Señor, porque aún sabiendo estas cosas nos cuesta trabajo de quitar mi yo, de quitar mis situaciones personales, de quitar de mi vida como algo prioritario mis problemas, pero te pido, Señor, que tú nos enseñes a que todas esas cosas puedan quedar en un segundo plano, porque nuestro deseo es que seas tú el que estés ocupando el trono en nuestras vidas, Señor.
y pone en nuestros corazones el deseo y el anhelo de que venga pronto tu reino y que tu voluntad sea hecha en la tierra como en el cielo. Bendito sea tu santo nombre. Amén, Señor. Amén.